Y terminando con las noticias, tenemos un reportaje del día de hoy de Biology News sobre la clase de los osteictios. Ahora mi compañera que se encuentra en alguna parte del mundo le platicará sobre estos peces óseos. Hola, muy buenas tardes, gracias por la presentación. Hoy les platicaré sobre los asombrosos peces óseos. Los osteictios son vertebrados natóstomos, que incluye a todos los peces dotados de esqueleto interno óseo, es decir, hecho principalmente de piezas calcificadas y muy pocas de cartílago. Ahora mencionaré la taxonomía y las características de cada taxón. Primero el superreino eucariota, que son organismos constituidos de células eucariotas, con núcleos verdaderos. Reino Animalia, tienen desarrollo embrionario y la capacidad de desplazarse. Carecen de cloroplastos. Subreino Eumetazoa, presentan tejidos propiamente dichos. Superfilo Deuterostomia, durante los primeros estadios del desarrollo embrionario, en ellos se desarrolla primero el ano y posteriormente la boca. Filo Coordate, presentan una cuerda dorsal constituida por células turgentes, así como un tubo neural hueco en posición dorsal, hendiduras branquiales y cola. Subfilo Vertebrate, tienen espina dorsal o columna vertebral formada por vértebras. Clases osteictios, peces óseos. Ahora que ya conocemos la taxonomía de los peces, en los siguientes apartados conoceremos las diferentes características que presentan. Como ya mencionamos, su característica principal es su esqueleto interno calcificado o osificado. Internamente se distinguen algunas diferencias con los peces cartilaginosos. Mientras que estos poseen una válvula espiral en el intestino, los osteoictios presentan ciegos pilóricos y carecen de glándula rectal. Presentan branquias recubiertas por un opérculo que muestra al exterior una sola abertura branquial a cada lado. Además, las branquias no están separadas por septos. En algunos grupos la vejiga natatoria se ha transformado en un pulmón original que les sirve además para flotar a determinado nivel o desplazarse verticalmente. Presentan mayoritariamente boca terminal, capaz de realizar movimientos muy precisos gracias a que poseen huesos dérmicos articulados. Los dientes salen de algunos de estos huesos dérmicos y carecen de reemplazo cuando se caen o rompen. Además, su aleta caudal es homocerca. También poseen huesos en la dermis de su tegumento en forma de escamas, lo que se conoce como dermatoesqueleto. Algunas especies son gregarias y se reúnen en bancos por medio de señales acústicas. Son, en general, animales carnívoros, aunque también existen especies filtradoras, e incluso herbívoros. El nivel de adaptación al medio hace de los peces óseos los más numerosos de todos los grupos. Para entrar en más detalle sobre algunas de estas características, la bióloga marina les explicará a más detalle la anatomía de estos asombrosos peces. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Yo les daré algunos datos sobre la anatomía y la clasificación de los osteictios, así que pongan mucha atención. En relación a las aletas de los osteictios, encontramos mayoritariamente un par de aletas pelvianas y un par de aletas torácicas o pectorales. Ambas aletas son pares y simétricas en el cuerpo, y una o varias dorsales, o una o varias anales en el plano sagital, pero no de forma simétrica. También presentan aleta caudal. Dependiendo de la posición de las aletas pelvianas y torácicas, podemos distinguir 4 tipos de osteictios. Abdominales, si las aletas pelvianas se encuentran situadas por detrás de las torácicas. Torásicos, si están a la misma altura o ligeramente retrasadas. Yugulares, si están por delante, o ápodos, que carecen de aletas pelvianas. Ahora hablemos del tegumento, o piel, donde podremos encontrar la epidermis, escamas, cromatóforos, etc. Primero, la dermis. La dermis de los osteictios presenta escamas imbricadas, como las tejas de una casa, y sobre las escamas se dispone la epidermis. Los distintos tipos de escamas actuales derivan de las que presentaban los ostracodermos o placodermos. Actualmente podemos encontrar varios tipos de escamas. Las escamas ganoideas tienen una capa gruesa de hueso laminar, hueso esponjoso y esmalte, presente en algunos grupos, como Lepisósteos. Las escamas elasmoideas que se dividen en 2. Las ctenoideas tienen un borde posterior con unas pequeñas incisiones radiales a modo de peines. Y las cicloideas tienen un borde posterior liso. Las escamas cicloideas son propias en general de peces más primitivos, y las ctenoideas, de peces más modernos. La dermis, más gruesa, aparte de escamas, presenta tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y cromatóforos, células responsables de la coloración de los peces. Las coloraciones varían mucho dependiendo de la forma de vida. Por ejemplo, los peces epipelágicos son, en su mayor parte, contrasombreados, para mimetizarse en el medio contra los depredadores. En los peces de río predominan las coloraciones pardas y verdosas. Los peces de fondo suelen ser rojos ya que este es el color que primero se pierde en el fondo marino, etc.
La epidermis posee unas 10 capas de células no queratinizadas y vivas, a diferencia del resto de los tetrápodos, y una capa basal, que es la que se va dividiendo y originando nuevas células epidérmicas. La epidermis presenta muchas células mucosas que regulan la permeabilidad de la piel reduciendo la fricción entre las escamas, permitiendo que éstas se articulen correctamente. Ahora hablemos del esqueleto de estos peces. El esqueleto interno de los osteícteos está calcificado, con la excepción de los esturiones, que es cartilaginoso. Está compuesto por el esqueleto axial, columna vertebral, el esqueleto cefálico, cabeza, el esqueleto zonal, las dos cinturas que se anclan a las aletas pelvianas y torácicas respectivamente, y el esqueleto apendicular, aletas. Ahora explico el sistema digestivo de los osteícteos. El sistema digestivo consta de un tubo con una serie de glándulas anejas. En el inicio está la cavidad bucal, y después una faringe donde se localizan las hendiduras branquiales. La boca es muy variable en tamaño y forma, pudiendo ser ínfera, terminal, subterminal u orientada hacia arriba. Presentan un estómago normal, en forma de U o carecen de él. Cuando existe, al final pueden aparecer unos ciegos pilóricos. Los dientes son muy variables. Los típicos son pequeños, cónicos y dispuestos en el borde de la mandíbula, acrodontos, sujetos con tejido conjuntivo, ligamentos, lo que les permite cierta movilidad, útil en la vascularización hacia adentro y permanencia en una posición recta y fija para la captura de presas. A veces encontramos dientes en los arcos branquiales, y a veces aparece heterodoncia, es decir, dientes con diferentes formas. Las glándulas anejas al tubo digestivo más importantes son el hígado, que es rico en vitaminas A y D, y el vaso. Y sigue el sistema respiratorio. La respiración en los osteícteos puede ser por branquias o pulmones. Los osteícteos actuales tienen 5 arcos branquiales. El septo correspondiente al arco yoideo es el que aloja a los huesos operculares. Las branquias tienen un sistema de contracorriente, lo que aumenta la efectividad del intercambio gaseoso, captación de oxígeno. El espiráculo desaparece, salvo en los esturiones. Los septos intrabranquiales, salvo el opérculo, entran en regresión. En el esturión y en los holósteos está a la mitad, y terminan desapareciendo en los más modernos, teleósteos. Tienen 2 láminas branquiales por arco branquial de cada lado, no separadas ya por ningún septo. Reproducción. La reproducción es generalmente ovípara, compuestas que pueden llegar a ser de millones de huevos, con objeto de compensar la alta mortalidad que sufren las crías. Ocasionalmente también se da la reproducción ovovivípara y vivípara. Los hábitos reproductores son muy sofisticados, incluso con actividades como construcción de nidos o cuidado de las crías. Los sexos pueden ser separados, hermafroditas, e incluso existir intercambio de sexos en determinadas etapas de la vida. En algunas especies de peces abisales existe dimorfismo sexual, el macho es mucho más pequeño que la hembra, y vive como parásito pegado a ella durante toda su vida. Ciclo de vida. La primera etapa es la de huevo. En caso de que haya una fertilización externa, tenemos la fase de huevo. Este es el escenario más frecuente en peces. Los peces hembra desovan ya sea en la columna de agua, sobre un sustrato, un nido de burbujas, un nido sobre tierra, sobre plantas o entre piedras. Luego larvas. Cuando el desarrollo embrionario termina, comienza el desarrollo de las larvas. Estas son muy pequeñas y delicadas. Miden aproximadamente 1 milímetro. Para poder sobrevivir en sus primeras horas de vida, conserva reservas del saco vitelino del que podrá alimentarse. Después alevines. Las larvas que lograron sobrevivir crecerán como alevines. Esta es una fase intermedia en la que todavía son pequeños y sus aletas todavía no están totalmente desarrolladas. Conservan características intermedias entre la larva y el pez juvenil. Luego pasan a ser juveniles. En el caso de que ocurra una reproducción con fecundación interna, no habrá estadio de huevo ni larva. Los peces saldrán de la madre ya como ejemplares juveniles. Y por último se convierten en adultos. Una vez que se desarrolle, complete su tamaño máximo y tenga sus órganos sexuales con gametos, esta fase termina y el pez juvenil podrá ser llamado adulto. Y pues eso sería todo de mi parte, agradezco la invitación y dejo el siguiente tema a mi compañero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la excelente explicación de osteícteos, y enseguida el experto les dará una rápida charla sobre la clasificación de estos peces óseos. Hola, buenas tardes, yo seré el encargado de explicarles la clasificación de los peces óseos. Los peces óseos comprenden 2 clases, la clase Actinopterygii y la clase Sarcopterygii. La clase Actinopterygii se divide en 2 subclases. La primera es la subclase Chondrostei, que a su vez se divide en 2 géneros. El género Acipenseriformes, un orden de peces primitivos actinopterigios de la subclase de los Chondrostei que incluye a los esturiones, los peces espátula y 2 familias extintas.
Y el género Polypteridae, conocidos vulgarmente como bichires, son una familia de peces actinopterigios de aspecto muy primitivo, la única del orden Polypteriformes. Todas las especies se encuentran confinadas a las aguas de ríos y lagos de África. La segunda es la subclase Neopterygii, consta de 44 órdenes divididos en dos infraclases. Infraclase Holostei son una infraclase de peces actinopterigios que agrupa a peces de esqueleto casi totalmente osificado, con escamas ganoideas y notocorda persistente. Y la infraclase Teleostei son una infraclase de peces óseos actinopterigios que incluye el 96% de todas las especies de peces existentes. Se han descrito más de 26.000 especies, organizadas en unos 40 órdenes y unas 450 familias. Su tamaño va desde el pez remo gigante, Regalecus glesne, que puede medir más de 7 metros, o el pez luna, Mola mola, que puede alcanzar las 2 toneladas, hasta el diminuto Potocorinus spiniceps macho, de tan solo 6 milímetros de longitud. Una de las principales diferencias entre los teleosteos y otros peces óseos radica en los huesos de la mandíbula. Los teleosteos tienen un premaxilar de alta movilidad e independiente del cráneo que les permite la protrusión de la mandíbula y les facilita sujetar a la presa y atraerla hacia la boca. Luego tenemos a la clase Sarcopterygii, que se divide en 3 subclases. Primero la subclase Coelacanthimorpha, son peces de aletas lobuladas, sarcopterigios, y que se creían extintos. Se trata también, por tanto, de un relicto y desde el periodo Cretácico hasta que, en 1938, un ejemplar vivo fue capturado en la costa oriental de Sudáfrica. Junto con los peces pulmonados son los seres vivos marinos más cercanos de los vertebrados terrestres. Luego la subclase Dipnoi, también conocidos como peces pulmonados, son una subclase de peces sarcopterigios, es decir, que presentan aletas lobuladas, con un apéndice carnoso a modo de mano del cual salen los radios de la aleta. Son los peces más cercanos a los tetrápodos entre los taxones existentes, según los análisis moleculares y morfológicos. Y por último la subclase Tetrapodomorpha, tetrápodos y sus ancestros pisiformes directos, son vertebrados sarcopterigios que surgieron a comienzos del período devónico. Las formas primitivas, como el Tiktaalik, presentan rasgos transicionales entre los peces sarcopterigios y los tetrápodos. Eso sería todo de mi parte, y agradezco la invitación y gracias por la atención prestada. No, gracias a ti por tu excelente explicación. Bueno, yo también termino aquí. Espero que este reportaje les haya gustado. Desde algún lugar del mundo para Biology News, me despido y los espero aquí para la próxima. Muchas gracias y qué buena información. Y así termina este interesantísimo reportaje. ¿Qué les pareció? Bueno, así concluimos una vez más este noticiero. Les agradecemos la atención y también agradecemos a los organizadores de este último reportaje, claro que sí. Sin más que decir, me despido y nos vemos para la próxima. Recuerden, esto fue Biology News, porque podrán decirles mancos pero nunca, nunca desinformados.